José María Viñal, socio de Square Patton Box y director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. José María, bienvenido. Muchas gracias, José Antonio. Un placer estar aquí. Hay dos puntos importantes, al menos, en todo este capítulo de las sanciones. Japón acaba de decir que se desmarca de todo el grupo de Occidente en esas sanciones a la importación del carbón. ¿Qué significa y qué puede suceder? Bueno, desde el punto de vista político y geopolítico, hasta ahora había una unanimidad, había un bloque compacto donde más o menos todos los países iban de la mano avanzando en paralelo: Reino Unido, Gran Bretaña, la Unión Europea, también otros países aliados como Australia, como Corea del Sur, como Japón. Bueno, Japón está mirando su propia agenda, está mirando su propia economía, está mirando el impacto que podría tener este tipo de embargos sobre Rusia en lo que se refiere a las materias primas, a los combustibles fósiles, y entonces ha decidido soberanamente pues no dar ese paso. Eso tiene una incidencia desde el punto de vista geoestratégico, pero también puede activar otra serie de mecanismos, sobre todo por parte de la administración Biden, que podrían llevar a poner encima de la mesa lo que son las secondary sanctions. ¿Qué significarían? Las secondary sanctions son un poco el botón nuclear del arsenal de sanciones que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene un tipo de sanción que no solo afecta a los ciudadanos y a las empresas norteamericanas, sino que también afecta a todas aquellas empresas y a aquellos individuos en cualquier parte del mundo que quieran hacer alguna actividad o algún negocio que esté expresamente sancionado por esas sanciones secundarias y que afectan y van dirigidas sobre todo a los bancos para que no colaboren desde el punto de vista de la financiación, desde el punto de vista de las garantías, del trade finance, no actúen ni tengan presencia en ese tipo de operaciones. El caso más flagrante que hemos visto recientemente es cuando Estados Unidos reimpuso las secondary sanctions sobre el sector petrolero iraní. Europa no tenía sanciones sobre Irán, pero Europa dejó de comprar petróleo iraní por miedo a los posibles efectos de las sanciones norteamericanas. Por lo tanto, este step back de Japón podría considerarse como la excusa que están buscando algunos congresistas norteamericanos que ya llevan tiempo exigiendo a Biden las secondary sanctions, para que terceros países no alineados no se vean tentados a aprovechar esos gaps, a aprovechar esos huecos, a aprovechar esos cupos, por ejemplo, excedentes de petróleo que está dejando ahora mismo Europa y Estados Unidos como consecuencia de sus propias sanciones. Si no te entiendo mal, entonces lo que habría es una obligación de Estados Unidos que impediría a Japón comprar ese carbón que necesita Japón para sus centrales nucleares. Ese carbón térmico, entiendo que es el más importante. Podría pasar, podría pasar. La administración Biden por ahora no lo ha hecho porque ha preferido llevar a cabo una estrategia de bloques y de ir muy alineado con las potencias aliadas, pero hay midterm elections a final del año. Ya empieza a haber un clamor dentro del Partido Republicano y dentro del Partido Demócrata de elevar un poco lo que es la tensión sancionadora frente a Rusia para hacer todavía más daño a la economía rusa y pues las secondary sanctions o las sanciones secundarias es la herramienta que el presidente se ha dejado todavía en el cajón, pero que cada vez con más insistencia se le está pidiendo que la pongan encima de la mesa. Esto tendría unos efectos sobre aquellas economías y países aliados que, por lo que sea, han decidido no sumarse a las sanciones, en este caso de Estados Unidos y de la Unión Europea, y de facto lo que harían sería obligarles con estos efectos extraterritoriales. El otro punto clave para entender, se veía en la cara de Borrell a las 8 menos 5 cuando llegaba y se enfrentaba a los periodistas, era una cara de preocupación por Víctor Orbán y por Hungría. ¿Qué es más importante, ese movimiento de Japón de esta mañana o el bloqueo que puede provocar Hungría? ¿Puede Hungría bloquear las sanciones de la Unión Europea? ¿Lo tiene en su mano? Bueno, lo de Japón tiene unos efectos geopolíticos, es una ruptura, por así decirlo, de un bloque mucho más amplio occidental. Sin embargo, las fisuras en el bloque de la Unión Europea son mucho más graves, porque si no hay unanimidad de todos y cada uno de los Estados miembros que conforman la Unión Europea, por los mecanismos internos de aprobación de sanciones que tiene y en concreto por
no tener sanciones de las Naciones Unidas, Rusia, por ser esta miembro del Consejo de Seguridad Permanente, esto lleva a que los 27 tengan que estar siempre de acuerdo cuando impongan nuevas sanciones a Rusia. Esta ruptura del bloque frenaría y paralizaría lo que serían estas nuevas sanciones. Si Orbán quiere seguir comprando carbón, si Orbán quiere seguir comprando petróleo, si Orbán quiere seguir importando gas, si Orbán quiere pagar el gas en rublos, lo podría hacer porque estaría bloqueando al resto de la Unión Europea en ese esfuerzo para imponer nuevas sanciones. ¿Por qué no saca Occidente toda la artillería de sanciones contra Rusia? ¿Qué más le queda hacer? Entiendo que petróleo y gas, aunque Alemania, por ejemplo, ya ha dicho que no pisen ese terreno, ¿no? Bueno, claro, el efecto boomerang está ahí. O sea, estamos viendo en nuestra propia economía, pero cualquiera que vaya a llenar el depósito, cualquiera que vaya a tomarse un menú del día, cualquiera que vaya al supermercado, la crisis de los transportistas que seguimos sufriendo en algunos sectores, bueno, es el efecto boomerang de las sanciones. Es decir, Rusia es el tercer socio comercial de la Unión Europea, solo por detrás de China y de Estados Unidos, y cualquier bloqueo, embargo o sanciones a la economía rusa tienen un efecto directo sobre la economía europea. El gas concretamente es el sector más, el petróleo también, pero sobre todo lo que es la importación del gas por los efectos que tiene políticos y económicos y en la industria europea, es el más expuesto, y las economías más industrializadas del centro-este de Europa tienen esa exposición mucho mayor a la que puede tener Francia o a la que tiene que tener Europa. Esto nos lleva a una pregunta de mucho más calado, ¿no? Que es ¿qué ha hecho Europa todos estos años, desde el 2014, cuando ya se empezó a atisbar esta crisis y una potencial escalada en el conflicto ucraniano? ¿Qué ha hecho Europa desde el 2014 para depender menos del sector energético de Rusia? Entonces, bueno, pues aquí cada país, ya se ha visto con el caso de Japón, pero se ve con el caso de Hungría, y puede haber otras voces discordantes en la Unión Europea, pueden frenar o pueden matizar o pueden mitigar ese lenguaje agresivo o ese lenguaje de querer imponer más sanciones, pues que vemos en Borrell o que vemos también en la presidenta de la Comisión. Vemos esa distribución del dólar rublo y cabe la pregunta, gran parte de la economía se está preguntando si ese comportamiento del rublo frente al dólar está marcando que en la guerra económica el rublo está venciendo. La subida es el fortalecimiento del dólar en el inicio de la guerra, la parte roja ya está superando en ese fortalecimiento. La parte roja es precisamente la apreciación del rublo frente al dólar. ¿No están haciendo suficiente presión las sanciones? ¿Está venciendo, al menos en el capítulo monetario, esta guerra económica Rusia al ver ese comportamiento del rublo frente al dólar? Bueno, hay que ver hasta qué punto el rublo ha tomado esteroides, ¿no? para estar ahí, hasta qué punto la Reserva Federal, el Banco Central de Rusia y todas las medidas que ha estado tomando Rusia para frenar lo que es la salida de capitales, la salida de inversiones, la salida de hard currency, ¿no? De divisa fuerte de la economía rusa, pues están también soportando esos gráficos que estamos viendo aquí. El Kremlin eligió no solo el mes de febrero o marzo para iniciar el conflicto armado en Ucrania, sino que también se estuvo preparando durante un tiempo, analizando las sanciones que ya se le impusieron en el 2014, y también desde un punto de vista económico interno, de disminución de la deuda, de aumento de las reservas del Banco Central y un largo etcétera de condicionantes y de factores, precisamente para elegir el timing, el momentum oportuno para iniciar el conflicto en Ucrania. Putin y su gobierno pues son un jugador de ajedrez que se enfrentan ante un tablero y han elegido el momento en el que se han sentado a la mesa a jugar, han elegido cuándo sacan a su primer peón y han elegido también en qué sala juegan, en qué país juegan, si hay aire acondicionado en la sala, si hay público y si no hay público. Por lo tanto, han tenido esa posibilidad también de poder prever todas estas circunstancias y de utilizar las políticas monetarias oportunas para hacerlo. Europa, sin embargo, nos ha pillado con el pie cambiado. No nos habíamos recuperado de la pandemia, estábamos en pleno mes de invierno, no habíamos reaccionado desde el 2014 para ser más independientes o tener una política energética
mucho más independiente, mucho más segura y desconectada de Rusia. Y bueno, pues esto no es más que el resultado. Entonces no sé hasta qué punto este gráfico es un gráfico que está un poco inflado por factores que no son plenamente de mercado, y hasta qué punto este gráfico refleja la realidad de que sobre todo Europa nos ha pillado con el pie cambiado y que Estados Unidos no está consiguiendo ese consenso ni entre sus aliados europeos ni entre otros aliados, como comentabas antes, como pueda ser Japón o previsiblemente Corea del Sur. Pues muchísimas gracias, José María Viñal, socio de Square Patton Box y director del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. Buen día y buenas clases, buen negocio. Muchísimas gracias, igualmente.